Hola, soy Cheli Pineda y en el día de hoy vamos a ver un concepto un poco especial que se produce en PHP, que es el Late Static Binding. Bueno, antes de empezar vamos a ver un ejemplito, que es este de aquí. Este ejemplo es básicamente un ejemplo de un command de Symfony en el que se va a ejecutar un método static, que es invoice, sobre la clase invoicePal. InvoicePal es la clase esta que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Que hereda, bueno, esta clase tiene un método static, que es task calculation, y luego aparte tiene una constante, ¿vale? Esta clase hereda de invoice, que es la clase que tenemos aquí en medio, y esta clase es la que tiene el método invoice, que es el que se está llamando aquí, ¿vale? En el command. Y si vemos el código de este método, lo que tiene dentro es una llamada a otro método, que es el task calculation. Y este es el que calcula los impuestos y luego se le suman a la base imponible y es lo que devuelve. Vale, pues lo voy a dejar ahí, pensar lo que va a salir cuando lo ejecute y vamos otra vez a la presentación. Bueno, pues para entender bien lo que va a suceder luego cuando lo veamos en el ejemplo, tenemos que tener claro conceptos bastante básicos de programación orientada a objetos. Algunos de ellos son muy básicos, en realidad, son pues entender la diferencia que hay entre una clase y un objeto. La clase pues normalmente la vemos como un template, ¿no? Como una plantilla en la que se va a utilizar para generar los objetos, ¿vale? Las instancias de esa clase. Las clases normalmente tendrán dos apartados, ¿no? Que serán los atributos de clase, que son las propiedades que tiene, y por otro lado los métodos, que son las acciones que se pueden realizar dentro de esa clase. También tenemos que tener bastante claro la diferencia en atributos de clase, entre atributos de clase y atributos de instancia, y volvemos un poco al mismo concepto. Tenemos por un lado que cuando se instancie una clase habrá un objeto en memoria. Ese objeto tendrá una serie de atributos que ese objeto en particular tendrá para cada uno de sus atributos unos valores diferenciados del resto de instancias de clase que podemos crear, ¿no? Mientras que los atributos de clase son atributos que su valor es compartido por todos los objetos que se creen de esa clase. Esto lo típicamente en casi todos los lenguajes de programación los atributos de clase suelen ser los atributos static, ¿no? Que declaramos como static. Un poco el mismo concepto pasa con los métodos de clase y los métodos de instancia. Por un lado tenemos los métodos de instancia, que son los métodos que tiene disponible cada instancia de la clase, ¿vale? Cada objeto que creemos. Y por el otro lado, y por tanto estos métodos, por su naturaleza, necesitan que se cree un objeto de la clase, necesitan que esté creada esa instancia. Mientras que los métodos de clase no necesitan tener una instancia creada. Son métodos que directamente podemos invocar directamente sin crear una instancia, directamente desde la clase. Bueno, pues sabiendo esto, también tenemos que saber que tenemos podemos verla como dos meta variables, llamémoslos de esa forma, que son unas variables especiales que tienen siempre, bueno, en este caso las instancias de clase van a tener esta variable, que es la variable dis, que es que casi en cualquier lenguaje de programación normalmente se llama dis, ¿vale? Que esta es una variable que siempre existe en el objeto y que hace referencia a la propia instancia que se está ejecutando en ese momento, o sea, al propio objeto en sí mismo. Y luego por otro lado en PHP tenemos la palabra reservada self, que es un poco lo mismo, pero haciendo referencia a la clase, ¿vale? A la propia clase, al template en el que está basado ese objeto. Entonces, ahora vamos a introducir una palabra reservada nueva, que en realidad no es nueva, ya existía, pero que en este caso va a tomar un significado especial o va a tener un comportamiento o un uso especial, mejor dicho, y lo vamos a ver en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Bueno, vamos a volver a él y vamos a ver qué pasa con él. Bueno, ¿qué vemos aquí? Por un lado, tenemos que si nosotros ejecutamos este command, no sé si esperabais que saliera ese valor, pero lo que ha pasado es que ha salido un 121. Y es un poco especial porque normalmente la mayoría, bueno, no sé si en la mayoría, pero en algunos lenguajes de programación lo que esperaríamos es que si esta clase invoicePal hereda de esta otra, que es invoice,
y invoice tiene un método que se llama task calculation y yo lo he sobrescrito en el hijo, lo mismo pasa con la constante, ¿vale? Aquí tengo una constante que es 0,21 y aquí tengo esta constante que vale 0,1, la debería haber sobrescrito. Yo aquí esperaría que en vez de haberse producido el 121, que ha sido el calcular 0,21 sobre 100, que era la base imponible, ¿vale? Se ha ejecutado el task calculation del padre y luego se le ha aplicado el 0,21 que era la constante del padre y luego se le ha sumado y por tanto aquí se ha calculado en base a todo lo referido al padre. Pero nosotros lo estábamos invocando desde el hijo, por tanto esa sobreescritura que esperamos en realidad no ha sucedido. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque en realidad el contexto que hay aquí es que esta llamada, ¿vale? En realidad, invoice se ha sobrescrito en el hijo, pero el contexto suyo es el del padre. Esta llamada al self está haciendo referencia a sí mismo y el contexto, como es el padre, hará una llamada a sí misma, ¿vale? Al contexto del padre. Y con el tags va a pasar un poco lo mismo. Este tags está invocándose desde self, por tanto, el self sigue estando en el contexto del padre. Por tanto, aunque esperábamos que todo esto se hubiera sobrescrito en el hijo, no ha sucedido eso. Vale, pues vamos a hacer una serie de cambios para poder ejemplificar todo lo que acabo de explicar y con ciertos cambios veremos cómo se va cambiando el comportamiento a partir de esos cambios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo aquí, en vez de self, utilizo la palabra nueva reservada que es static? ¿Vale? Y aquí vuelvo a ejecutar lo mismo. Aquí me está dando un error. El error que me está indicando es que, oye, está bien, ahora yo ya no voy a utilizar el tags del padre, ¿vale? Voy a utilizar el del hijo, pero el tags del hijo en realidad es private. Entonces, desde el padre yo no lo puedo ver. Entonces ahí es donde ha fallado. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es intentar cambiar este private por public, ¿vale? A ver qué va a pasar. Y aquí, lo que ha pasado es que ahora esto ha seguido igual, el comportamiento sigue igual como el que acabo de explicar hace un momento, pero lo que ha cambiado en realidad es que esta constante static ya no está haciendo referencia a la del padre, sino que él sabe, por este cambio que hay aquí, que ya no, el contexto suyo ya tiene que derivarlo a el contexto de la llamada, que es la de invoice pal. ¿Vale? Pues bueno, sigamos haciendo cambios. ¿Qué pasaría si yo aquí en este self hago lo mismo? Lo cambio por un static. Y volvemos a ejecutar. Ha vuelto a cambiar. Ahora ha cambiado a 120 porque ha vuelto a pasar el mismo comportamiento, el mismo cambio de comportamiento que habíamos visto con la variable, con la constante. Ahora lo ha pasado con este método. Antes el self hacía referencia al método de la propia clase, y ahora con el static le estamos diciendo, oye, no, derívalo, cámbialo, esa llamada ya no va a hacer referencia a sí misma, ¿no? Porque aquí había un self, sino hazla respecto a la llamada inicial, ¿no? La clase que realizaba la llamada inicial. Por tanto, ahora ya no está utilizando el task calculation del padre, sino que está utilizando el task calculation del hijo. Vale, como vemos, va cuadrando, ¿no? Estamos cambiando el comportamiento de cómo se realiza o se resuelve el contexto de cada llamada en base al cambio del self por static. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría si ahora cambiara este self por static? En realidad no va a cambiar nada porque él ya está dentro de su contexto. Esto va a seguir dando 120. Pero podríamos hacer un cambio bastante interesante, que es cambiar esto por el padre. Entonces, este tags ya sí que no está haciendo referencia al contexto del hijo, ¿vale? Del invoice pal, sino que ahora va a hacer referencia al contexto del padre. Si hago esto, vuelve a fallar, pero vuelve a fallar por lo inverso, porque ahora esta llamada está haciendo referencia al tags del padre, pero el padre es private y no lo puede ver. Si esto lo cambiara por public, por ejemplo, como habíamos hecho antes, esto volvería a funcionar y ahora calcularía tanto el valor, utilizaría la función tags calculation del hijo y el valor del tags del padre, ¿vale? Por este parent que hay aquí.
Pues entonces el hecho de haber cambiado por el parent ha vuelto a cambiar el comportamiento. Pues bueno, aquí vemos que cambiando las referencias, ¿no? de self a static y en este caso de static a parent, ¿no? Al padre, eh, cambia completamente el resultado de la ejecución. Esto es muy importante, sobre todo en contextos donde tenemos este tipo de jerarquías, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos funciones que son sobrescritas en los hijas. No sé, hay casos especiales como pueden ser a veces en patrones tipo strategy, donde tienes clases abstractas a lo mejor por encima, que luego estás sobrescribiendo métodos y hay jerarquías por abajo, o cosas de este estilo. Hay a veces que tener cuidado porque el comportamiento a veces no es el que esperamos, dependiendo cómo hagamos este tipo de referencias a constantes o métodos, ¿no? de la propia clase. Eh, Aquí, bueno, yo he utilizado métodos static, pero esto podría funcionar también con métodos que no sean static. Ahí hay que tener en cuenta la visibilidad a veces, ¿no? Sabéis que los métodos static no pueden hacer referencia a métodos distancia, esto por la explicación inicial y cosas de este estilo. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Pero por lo demás, sí que podríamos utilizarlo y el comportamiento sería bastante análogo quitando el detalle que acabo de explicar, bastante análogo al que acabamos de ver. Y creo que está todo, así que espero que os haya servido para entender este comportamiento bastante especial de PHP, que es el Late Static Binding. Que os sirva también para entender a veces qué pasa cuando tenéis este tipo de casuística, ¿no? De este tipo de jerarquías y intentáis sobreescribir ciertas cosas y aparentemente no funcionan. Y nada más, aquí lo dejamos. Nos vemos en la siguiente explicación. Y como siempre, deciros que si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y darle me gusta, que así conseguimos que llegue a más gente. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.